Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024, Día del Amor y la Amistad. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de seña mexicana. Es momento de comenzar. Las entidades federativas no tienen atribuciones para definir el origen de la vida humana y el concepto de persona, estableció la Suprema Corte. La resolución de la Corte que invalidó el artículo 256 del Código Penal Capitalino no desaparece delitos que sancionan actos de corrupción. La protección constitucional contra la prisión preventiva oficiosa surte efectos de manera inmediata, determinó un tribunal colegiado. Comenzando con la información, el Pleno de la Suprema Corte determinó que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución Federal. Este criterio lo reiteró el Pleno al resolver una acción de inconstitucionalidad en la que invalidó el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, disposición que establecía la tutela del derecho a la vida, precisando que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. La Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de personas al embrión o feto y a partir de ello adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes es inconstitucional. Si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el paso del tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y en particular el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos. La Suprema Corte realizó algunas precisiones a la resolución del Pleno que declaró la invalidez del artículo 256 del Código Penal de la capital del país, primer párrafo, que dice, o bien que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, apoyos o recursos públicos. Además de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que formaban parte del título relativo a los delitos contra la buena administración cometidos por servidores públicos. La resolución no desapareció ni invalidó ninguno de los delitos que prevé el mencionado código y que sanciona actos de corrupción tanto de servidores públicos como de particulares. 10 de los 11 integrantes del Pleno determinaron que incluir a particulares en el concepto de servidores públicos viola el artículo 108 constitucional, el cual es muy claro al señalar que servidores públicos son los que ejercen un cargo en la Federación, entidades federativas y organismos autónomos, ratificando que los particulares sí pueden ser sujetos de sanciones, tanto administrativas como penales, cuando reciben o manejan fondos públicos porque así lo establece la Constitución. Y la segunda sala de la Corte determinó que las constancias que expide el Centro de Conciliación que permiten al trabajador acudir a juicio son las que se acredita que se agotó la etapa prejudicial obligatoria y la que deja a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover un juicio ante el tribunal competente. Asimismo, precisó que el Tribunal del Trabajo sí está facultado para analizar los actos de notificación previo a la expedición de dichas constancias. La constancia que acredita que se agotó la etapa de conciliación prejudicial es la que acredita que las partes no llegaron a un acuerdo o bien cuando solo acude el solicitante, pero no la empresa o sindicato. Mientras que la que deja a salvo los derechos del trabajador solicitante de la conciliación se expide cuando no se logra notificar a la persona, empresa o sindicato, no obstante haberlo intentado. Estos escenarios evidencian que la conciliación no prosperó por no haber arreglo o bien por cuestiones ajenas a la parte solicitante no pudo concretarse. El Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Norte con residencia en Monterrey, Nuevo León, determinó que debe primar la autonomía de la voluntad de las relaciones laborales cuando lo pactado en una cláusula abierta a una indemnización plena y sin límites en las condiciones generales del trabajo supera los mínimos laborales de derechos humanos en orden constitucional, convencional y legal.
Explicó que si la Corte ha establecido como regla absoluta que no puede prevalecer la voluntad de los trabajadores y empleadores cuando se pactan condiciones inferiores a los postulados mínimos laborales de derechos humanos de rango constitucional, convencional y legal, por la sencilla razón de que no puede haber renuncia de derechos. Esta máxima debe ceder en aras del principio de autonomía de la voluntad en las relaciones laborales, cuando lo pactado en las condiciones generales de trabajo de los empleados burocráticos supera los límites de los mínimos laborales, ya que va más allá de lo establecido en el marco normativo nacional y convencional. En otra información, Adriana Ortega Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, aseguró que juzgar con perspectiva de género no es una moda, sino una obligación que se desprende de tratados internacionales y de disposiciones constitucionales, por lo que los impartidores de justicia están obligados a utilizar esta metodología en casos que involucran a mujeres, ya sea como víctimas o como responsables de un delito. Sabemos que esas obligaciones vienen de los tratados internacionales, de la Constitución, de las propias jurisprudencias de la Corte, que nos han dicho todo el tiempo que juzgar con perspectiva de género es una forma de hacer realidad el derecho a la igualdad. De manera que juzgar con perspectiva de género parece que no es una moda, sino más bien una obligación constitucional. Para ello, dijo, es indispensable eliminar estereotipos y tomar en cuenta el contexto en el que se desarrollan los hechos que involucran a una mujer en un proceso penal. Recordó 2 casos de feminicidio atendidos por la Corte, que en principio fueron clasificados como suicidio y accidente. Vamos a escuchar. Son los casos Mariana Lima y Carla Pontigo. En el primer caso, y los voy a referir y voy a vincularlos, después si quieren platicamos más extensamente, voy a escogerlos como una expresión más de los estereotipos, porque en el primer caso ocurrió que la muerte de Mariana Lima quiso explicarse como un suicidio. Entonces, esa es una de las cosas que pasa con las mujeres que son víctimas de feminicidio, es que ella se suicidó. Y el otro estereotipo constante es que lo que en realidad ocurrió con las mujeres es un accidente. Entonces, este otro estereotipo está representado por el caso Carla Pontigo. En otra información, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22º Circuito estableció que si el Juzgado de Amparo concede la protección constitucional contra la prisión preventiva oficiosa por ser inconvencional, la sentencia debe surtir efectos de inmediato, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión, pues la restricción prevista en el artículo 77, tercer párrafo de la Ley de Amparo, debe interpretarse bajo el principio pro persona. Si bien la norma precisa que la suspensión surtirá efectos inmediatos cuando se trate de delitos que no se consideren graves o en los que no procede la prisión preventiva oficiosa, cuando el juez de distrito la concede por considerarla inconvencional, también debe surtir efectos de manera inmediata. Pues recordó que en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos García Rodríguez y Zompaxtle Tecpile contra México, se estableció que en tanto no se adecúe el orden jurídico interno que mantiene dicha figura, los operadores jurídicos deben inaplicarla mediante un debido control de convencionalidad. Y el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consisten los 39 principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, instrumentos aprobados por Naciones Unidas en 1988. Señala que las personas en esta condición tienen derecho a ser tratadas humanamente y con respeto a la dignidad y a no ser sometidas a tortura o a tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes. Si bien no posee un carácter vinculante, es un instrumento relevante para conocer las mejores prácticas para el debido respeto y garantía de los derechos humanos de las personas en conflicto con la ley. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, la JUFED agradece la solidaridad internacional en defensa de la independencia judicial.
14 horas con 10 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación agradeció las muestras de solidaridad de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. La Asociación Puertorriqueña repudió las acciones del gobierno mexicano y manifestó su solidaridad con juezas y jueces mexicanos en la defensa de la independencia judicial. La JUFED manifestó que valora la solidaridad internacional en defensa de los principios democráticos y del Estado de Derecho. Recordó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. En otras noticias, el acceso a una justicia adaptada, Experiencias desde América, es una obra de los investigadores Ana Alsina Naudi y Nicolás Espejo Yaxic del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, que se encuentra disponible de manera gratuita en su sitio web. Se trata de una investigación pionera que explora cómo los sistemas de justicia pueden dar mejor respuesta a las necesidades y derechos de las personas y grupos vulnerables. Así, ofrece una visión integral de los derechos y a una justicia adaptada para niñas, niños, adolescentes, mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas y personas con discapacidad, además de que enlista desarrollos innovadores en el lenguaje jurídico y su impacto en el acceso a la justicia. Y ya está disponible el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Te Escuchamos, que aborda el derecho al deporte en prisión. Las autoridades de un penal de máxima seguridad retiraron las porterías donde los internos practicaban fútbol, pero gracias a la intervención de la Defensoría Pública se logró que fueran colocadas nuevamente, ya que esto forma parte del derecho a la reinserción social. Conozca esta y más historias sobre la defensa de los derechos humanos en el podcast Te Escuchamos, disponible en la plataforma de música de Spotify. El Poder Judicial de Querétaro inauguró el Juzgado Cívico del municipio de Colón con una sala de oralidad que cuenta con sistema de grabación de audio y video, así como equipamiento especial y tecnología de nueva generación para el tratamiento de cada proceso. Más de 100 personas, entre estudiantes y personal administrativo del Colegio de Bachilleres de Pichucalco en Chiapas, asistieron a la capacitación sobre justicia alternativa como parte de la campaña de difusión de la cultura de la paz del Poder Judicial Estatal. El Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México resguarda expedientes que dan cuenta de casos de adulterio, envenenamiento y relaciones prohibidas durante los siglos XIX y XX. Son historias de pasión y traición para recordar en este 14 de febrero. Como parte de las estrategias para mejorar los servicios a la ciudadanía, el magistrado presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso, sostuvo una reunión de trabajo con juezas y jueces especializados en justicia laboral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje recordó que cuenta con un grupo de trabajo para la certificación de la norma oficial mexicana 25, que establece los lineamientos para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y prevenir la discriminación por razones de género. Algunos aspectos que aborda son políticas de igualdad de género en las empresas, medidas para evitar la discriminación en el reclutamiento, contratación y promoción de personal, acciones para eliminar la brecha salarial, ambiente laboral libre de acoso y violencia de género, así como el fomento de la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los niveles jerárquicos. Indicó que se trata de una política voluntaria para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a la Corte Suprema de Colombia que culmine sin interferencias el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación. De lo contrario, se podría debilitar al sistema de justicia de aquel país. Señaló que la Fiscalía juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y la preservación de la democracia y del Estado de Derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar su independencia y autonomía. Advirtió que, de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, el proceso de selección debe realizarse con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito,
además de que tiene que estar libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 nuestro avance informativo y posteriormente 8:30 en punto el noticiero. Agradecemos mucho su atención, que tenga un excelente día y feliz día del amor y la amistad. Hasta pronto.